su palabra algo referente a las aflicciones. Misericordia nos alcance en esta noche, Dios mío, tu perdón llene nuestros corazones, llene nuestra vida. Que tu corazón, Dios mío, inunde nuestro ser, Dios mío, por entero. En el nombre bendito de Jesús, yo le pido, Dios mío, que en esta noche nos dé, Dios mío, un consejo, Padre amado, para nuestras vidas. En el nombre santo de su Hijo Jesús, su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén, Señor Jesús. Santo es el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es el Señor para siempre. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos decimos amén al Señor en esta noche? Que Dios le bendiga, iglesia de Cristo, en esta hora. Vamos a tomar en nuestras manos la Biblia, la palabra de Dios. Que Dios bendiga la vida de cada uno de los presentes en este día santo del Señor. Que el Señor le bendiga en gran manera a cada uno de ustedes, y sobre todo que Dios bendiga nuestras vidas por medio de su palabra. Vamos a ir a dar lectura el Salmo número 34 con la ayuda del Señor. Vamos a ir al Salmo número 34 y bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer, hermanos, con la ayuda de Cristo. Vamos a leer, amados hermanos, 3 versículos. Vamos a leer 3 versículos y vamos a leer desde el versículo número 17 con la ayuda del Señor, hermano. Así que espero en Dios que usted pueda tomar el consejo de esta noche, ya que usted va a ver que en estos 3 versículos, si usted lo revisa con detenimiento ahora, ahí un momento, el 17, 18 y 19, hay 2 palabras, amados hermanos, que se repiten. Hay una palabra, perdón, que se repite 2 veces. Y vamos a leer esta escritura, amados hermanos, honrando y glorificando a nuestro Dios, el cual es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todos juntos decimos amén, amén y amén. Leemos la palabra, dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén y amén. Tome su asiento, amada iglesia del Señor, en esta hora. Santo del Señor, espero que el pasaje de la Biblia desde ya, hermano, llegue a su vida. Que el Señor le hable, amados hermanos, a través de este pasaje de la Escritura. Santo es el nombre del Señor. Amados hermanos, este pasaje de la Biblia que encontramos en el Salmo número 34, cuando usted observa el título, en la mayoría de los hermanos que tenemos un título en nuestra Biblia, aquí el pasaje bíblico dice la protección divina. ¿Cuántos decimos amén al Señor, hermano? Ahí habla, amados hermanos, de una protección. Habla, amados hermanos, de un cerco. Habla, amados hermanos, de que Dios protege, de que Dios cuida. ¿Cuántos decimos amén al Señor? Este pasaje de la Biblia que leímos en esta hora fue escrito, amados hermanos, por el rey David. Este es un salmo de David, amados hermanos, cuando atravesó un momento de aflicción, cuando atravesó un momento de dificultad. David escribe este salmo después, amados hermanos, en un momento para dar gloria y alabanza al Dios del cielo y para darnos un testimonio, amados hermanos. Sobre todo esa es la importancia también de este salmo, de darnos un testimonio acerca, amados hermanos, de la protección que Dios ha puesto alrededor de los creyentes, ya que el Dios del cielo, amados hermanos, protege a sus hijos, ya que el Dios del cielo, amados hermanos, ama a sus hijos. Dios nos ama a nosotros, los que somos sus hijos. Dios nos ama a nosotros, los que somos su iglesia. ¿Cuántos decimos amén a nuestro Dios, hermano? Y bueno, hermanos, como introducción, yo quiero empezar diciendo
que Jesucristo nos enseñó en su palabra algo referente a las aflicciones. Vamos a dirigirnos a Juan capítulo 16, versículo 33. Santo es el nombre de nuestro Dios, hermano. Vamos a ir a Juan capítulo 16, versículo 33. Espero que usted tenga su Biblia a la mano. No creo que usted, hermano, no haya traído Biblia en esta hora. Santo Dios. Y si alguien no tiene Biblia, comparta el de al lado, compártale la palabra, póngale al lado y leamos ese versículo. Amados hermanos, viene el Señor Jesús hablando, amados hermanos, con los discípulos. Él viene conversando, amados hermanos, acerca de la obra del Espíritu Santo. Y Jesús, amados hermanos, les menciona a sus discípulos que Él tiene el deseo, que Él tiene, amados hermanos, el deseo de hablarle muchas cosas a los discípulos. Pero también, amados hermanos, el Señor reconoce la limitación que tienen los discípulos. El Señor reconoce la capacidad que tiene cada uno de sus discípulos para comprender y entender las cosas. El Señor Jesús, en este capítulo 16, que vamos a ver el 33, el Señor les está hablando a los discípulos por medio de alegorías. Es decir, que el Señor no está utilizando palabras normales, palabras que se puedan entender, así como usted me entiende a mí en esta hora, amados hermanos, sino que Él está utilizando otro tipo, amados hermanos, de discurso. Un discurso basado en alegorías, una enseñanza, amados hermanos, que los discípulos no pudieron entender con claridad, no pudieron entender a plenitud. Los discípulos no entendían lo que el Señor les estaba diciendo en el capítulo número 16. El Señor les estaba hablando de la obra, del actuar y de la dependencia que los creyentes deberían tener al Espíritu Santo de Dios. Porque el Señor les decía que le era necesario a Él tener que irse, pero que no iba a dejar a los discípulos solos en la tierra para realizar su labor para su vida cristiana, sino que Él les menciona que Él enviaría a otro consolador para que esté con ellos durante todo el transcurso de su ministerio y su vida. Santo es el Señor, hermano. Los discípulos, en cierta manera, la Biblia nos dice que no pudieron entender este tema acerca del Espíritu Santo. No pudieron comprender la plenitud de lo que es depender del Espíritu de Dios. No pudieron entender, amados hermanos, el rol que el Espíritu Santo iba a tener en esta tierra, al lado y junto a cada uno de los creyentes y la iglesia. Por eso es que Jesús, en una parte de este capítulo 16, Él les dice: yo tengo el deseo de decirles muchas cosas a ustedes, pero yo sé que ustedes también no pueden sobrellevar todo esto. Todas estas cosas que yo les digo a ustedes, todas estas cosas que yo quisiera decirles a ustedes ahora, ustedes no las van a poder entender, no las van a poder sobrellevar. Estas cosas que yo quiero enseñarles son demasiado grandes para que ustedes las entiendan. Estas cosas que yo quiero mostrarles, estas cosas que yo quiero revelarles, tengo el deseo, pero yo sé que ustedes en su estado natural no la van a poder entender. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Pues la Biblia enseña claramente que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu de Dios. Porque las cosas del Espíritu de Dios, las cosas que están en el corazón de Dios, la voluntad perfecta del Dios del cielo, el hombre natural no la puede entender con su naturaleza, no la puede entender con su propio razonamiento, no la puede entender con su propia mente. Para poder entender las cosas espirituales necesitamos al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor, hermano? Para poder entender, para poder comprender las cosas espirituales, necesitamos todos aquí, amados hermanos, depender del Espíritu Santo. Porque Jesús les dijo: yo tengo cosas que decirles a ustedes, pero ustedes por ahora
no la pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu Santo de Dios, les dijo, pero cuando venga el Espíritu Santo de Dios, Él les recordará todas las cosas que yo les he hablado. Y Él se encargará de llevarlos a ustedes a la verdad. Él se encargará de llevarlos a toda justicia. Él se encargará de estar con ustedes en todo tiempo. Los ayudará, los fortalecerá, los consolará, los animará, el Santo del Señor los levantará. Aleluya. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, amados hermanos, es la persona tercera de la Trinidad de Dios. Y la función principal del Espíritu Santo de Dios, amados hermanos, es fortalecer y mantener vivo espiritualmente a todos los creyentes. El que Jesús sabía, hermanos, Jesús sabía lo que los discípulos iban a tener que vivir cuando Él se iba a ir al cielo. ¿Usted cree que Jesús no sabía todo lo que iba a pasar? Él sabía lo que iban a tener que vivir. Ya predicamos hace unos días atrás, en Mateo capítulo 24, cuando los discípulos, amados hermanos, le dicen al Señor, Señor, mira los edificios. Jesús, ¿qué les dice? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Les estaba diciendo el Señor, amados hermanos, que vendría un tiempo en el que todo lo que ellos estaban viendo iba a ser destruido. Iba a venir tiempo difícil, iba a venir un tiempo de angustia, iba a venir un tiempo terrible y tremendo, amados hermanos. ¿Y cómo entendemos que Jesús sabía? Porque cuando Saulo, en el libro de los Hechos capítulo 9, cuando Saulo, amados hermanos, empieza a perseguir a los cristianos, cuando Saulo empieza a perseguir a la iglesia de Dios, a la iglesia del Señor, a los primeros creyentes, a nuestros hermanos en la fe, porque ellos son nuestros hermanos. Alaba lo que Él vive, hermano. Cuando ellos, amados hermanos, fueron perseguidos, cuando ellos, amados hermanos, empezaron a sufrir la persecución por causa de su fe en Cristo, cuando empezaron a ser afligidos en gran manera, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor se le aparece a Saulo en el camino y le dice, Saulo, tú al que estás persiguiendo es a mí. Alabado sea Dios, hermano. Entonces el Señor no estaba, amados hermanos, al margen de lo que iba a pasar. Y entonces Él les habla acerca de la necesidad del cristiano, del creyente, de que debe aprender a depender del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué tenemos que depender del Espíritu Santo de Dios? Porque nuestras fuerzas no son, amados hermanos, infinitas. Nuestras fuerzas, amados hermanos, tarde o temprano se acaban. Tarde o temprano nos debilitamos. Tarde o temprano, amados hermanos, empezamos a dejarnos llevar por la desesperación, por la angustia, por el miedo. De que somos hombres mortales, amados hermanos, en el cual Dios ha dado un espíritu, el espíritu del hombre. Y dígame usted, sí o no, que es así. Nuestras fuerzas a veces se terminan. Nuestras fuerzas a veces parece que claudican. Hay momentos en los que estamos a punto de rendirnos. Hay momentos en los cuales estamos a punto de dejar todo ahí. Hay momentos en los cuales decimos, parece que hasta aquí llegué. Parece que hasta aquí nomás alcancé a llegar. Porque a veces las aflicciones que tenemos en nuestras vidas, a veces los problemas que tenemos en nuestras vidas son más grandes que nuestra naturaleza, son más grandes que nuestra propia fuerza. Y entonces es ahí la necesidad de tener el Espíritu Santo de Dios, porque Él te va a fortalecer, Él nos va a fortalecer en aquellos momentos y nos va a ayudar a soportar, aleluya. A su nombre, gloria, hermano. Es ahí la necesidad del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios nos va a dar la valentía.
El Espíritu Santo de Dios nos va a dar el valor. El Espíritu Santo nos va a levantar. El Espíritu Santo nos va a recordar las palabras del Señor. El Espíritu Santo se va a encargar, amado hermano, de sanar las heridas de nuestros corazones. El Espíritu Santo se va a encargar de sanar nuestras tristezas, hermano. El Espíritu Santo se va a encargar de consolarnos en los momentos de soledad, hermano. El Espíritu Santo se va a encargar, amado hermano, porque si hay alguien que nunca se va a ir de nosotros, amado hermano, es el Espíritu de Dios. Es la presencia del Dios del cielo. El Espíritu Santo de Dios ha venido para quedarse en la vida de cada uno de nosotros. A su nombre, hermano. El Espíritu Santo no vino para estar un día, Él vino para quedarse. Pero depende también de nosotros cuánta comunión podamos tener con Él. Depende también de nosotros cuánto deseemos tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Depende también, amados hermanos, de nosotros cuánto le llamemos a Él, le clamemos a Él, oremos y hablemos con el hermano. Porque usted puede hablar, porque usted puede orar, porque usted puede llamar al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es una persona, hermano. Y el Espíritu Santo oye. Y el Espíritu Santo habla. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Y el Espíritu Santo muestra. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a enseñar lo que está en lo profundo del corazón de Dios. La Biblia dice: el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque se deben discernir espiritualmente, mas el espiritual juzga todas las cosas. El que tiene el Espíritu Santo de Dios entiende las cosas y las juzga. Y el espiritual sabe por la palabra de Dios lo que Romanos capítulo 8 versículo 28 dice: porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso no lo entiende el natural, hermano. Eso no lo entiende el hombre carnal, amado hermano. Eso solo lo puede entender el hombre espiritual, el que está conectado con Dios. Eso solamente lo puede entender aquel que está lleno de la presencia de Dios. Eso solo lo puede entender aquel que se ha sometido a la voluntad de Dios. Eso solo lo puede entender el hombre y la mujer que dependen del Espíritu Santo. Santo el nombre del Señor para siempre, hermano. El natural no puede entender que las cosas malas te pueden traer algún beneficio, alguna bendición para tu vida. Porque el hombre natural, las cosas malas, todo lo ve mal. No ve nada bueno en las cosas malas. Él no ve nada bueno en las pruebas. Él no ve nada bueno en las dificultades. Él no ve nada bueno en los problemas. Él no ve nada bueno en la necesidad. Él no ve nada bueno en las tribulaciones. El natural, en el momento de la aflicción, para él todo está mal. Dios lo dejó, Dios lo abandonó, Dios no existe, Dios no me oye, Dios se ha olvidado de mí, quizás estoy en pecado. Tanta cosa que puede pensar el hombre natural en un momento así, hermano. Tantas cosas que podemos pensar todos nosotros en un momento así, amados hermanos. Sentimos que se cierra el cielo, sentimos que Dios ya no nos habla, sentimos que Dios no nos quiere ni ver, nos sentimos los más miserables del mundo. Ya no quiero ir a la iglesia porque me voy a sentir mal, ya no quiero ir a la iglesia porque en la iglesia todo el mundo me va a ver mal. El hombre natural mira las cosas así, de esa manera, pero el espiritual no. El espiritual no mira las cosas de esa forma. El que tiene el Espíritu Santo de Dios, y que Dios nos ayude en esta noche a todos nosotros, hermanos. El que tiene el Espíritu Santo de Dios, él no mira los problemas de esa manera. Él no mira las enfermedades de esa manera. Él no mira las dificultades de esa manera. Él no mira la adversidad de esa manera. El hombre espiritual sabe cómo mira las cosas. En un momento de aflicción, el espiritual dice: yo confío en Dios, yo creo en Dios y yo voy a esperar en Dios, porque el Dios del cielo es poderoso para librarme de todas esas angustias. El Dios del cielo es poderoso para librarme de todo eso. Aleluya.
El pasaje que leímos dice: claman los justos y Jehová los oye. ¿Quiénes son los que claman? Los justos. Y Jesús le estaba diciendo, Jesús, amado hermano, Jesús dice en su palabra, Juan 16:33, les estaba hablando del Espíritu Santo, de la necesidad de tener el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, yo tengo que decirle que en un momento determinado sus fuerzas se van a acabar. Y el problema, la dificultad, la prueba va a ser mucho más grande que usted. Y usted puede llegar a quedarse inclusive en el camino. Porque aquí en el Evangelio no caminamos por nuestras fuerzas. En el Evangelio nadie camina por su sabiduría. En el Evangelio nadie camina, amado hermano, por su pensamiento, hermano. En el Evangelio no se camina por filosofía. En el Evangelio no se camina por psicología, amado hermano. En el Evangelio se camina por fe, número uno. En el Evangelio caminamos por fe. Bendito sea el nombre del Señor. En el Evangelio caminamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, hermano. En el Evangelio caminamos confiando que el Dios del cielo está a nuestro lado, amada iglesia. En el Evangelio debemos aprender a caminar tomado de la mano de aquel que es invisible, y no solamente invisible, sino también poderoso para socorrernos en nuestras debilidades. Aleluya. El libro de los Hebreos dice: porque nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino dice que tenemos un sumo sacerdote. ¿Cuántos tenemos? Un sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote es Jesucristo. Y la Biblia dice: tenemos un sumo sacerdote, el cual fue tentado en todo, pero sin pecado. Y a continuación dice el pasaje de la Escritura ahí en el libro de los Hebreos, él dice: por lo cual acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Acerquémonos confiados en que el Dios del cielo venció. Porque Él dice en su palabra, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, hermano, cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a la casa de Dios, debemos acercarnos con confianza, amado hermano, al altar de Dios, al trono de la gracia de Dios, sabiendo que tenemos un Dios poderoso, sabiendo que tenemos un Dios, amado hermano, que es santo, sabiendo que tenemos un Dios al cual no hay problema que lo pueda vencer. ¿O hay algún problema nuestro que pueda vencer a Dios? Los problemas nos pueden vencer a nosotros, pero a Dios no hay problema que lo pueda vencer, hermano. Los problemas nos pueden superar a nosotros, pero no hay problema que pueda superar la grandeza del Dios del cielo, hermano. No hay problema que pueda ser más grande que nuestro Dios, hermano. Aleluya. ¿Cuántos decimos amén al Señor, hermano? Ahí la necesidad de depender del Espíritu Santo. La necesidad, amados hermanos, de estar en comunión con el Espíritu Santo. La necesidad de orar, de pedir al Dios del cielo que nos dé de su Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada, hermano. Sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada, amados hermanos. Pues la Biblia dice que el Espíritu Santo vino para quedarse. Y vino para quedarse dentro de nosotros. Y por eso es que la Biblia nos llama templo del Espíritu Santo. Si somos templo del Espíritu Santo, ¿qué significa? Que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y si usted no es templo del Espíritu Santo, entonces empiece a pedirle que lo haga templo del Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, empiece a decirle a Dios: Señor, dame del Espíritu Santo. Porque el Señor Jesús dijo: si vosotros, siendo malos hombres, sois capaces de dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos no le dará el Espíritu Santo a todos aquellos que se lo pidan? A su nombre, gloria, hermano. Hoy en la madrugada a las 4 tuvimos oración. Y nos se conectaron todos. Yo dije: se van a conectar unos 150, dije. No llegué ni a 20, creo. Y en la oración de hoy
toda la hora entera hablando con el Espíritu Santo. Señor, danos el Espíritu Santo. Señor, llena la iglesia del Espíritu Santo. Señor, necesitamos del Espíritu Santo. Señor, no nos dejes vacíos sin tu presencia. Todo el tiempo el Espíritu Santo hablando en nuestra oración. Moisés necesitó el Espíritu Santo. Josué necesitó el Espíritu Santo. Isaías necesitó el Espíritu Santo. Jeremías necesitó del Espíritu Santo. Los profetas necesitaron todos del Espíritu Santo. Todos los hombres de la Biblia dependieron del Espíritu Santo. Gedeón necesitó el Espíritu Santo. Sansón necesitó del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venía sobre la vida de Sansón, Sansón era invencible. Cuando el Espíritu Santo venía, descendía sobre Sansón, Sansón podía vencer fácilmente a sus enemigos. Sansón podía derrotar fácilmente al león, podía derrotar fácilmente a los osos. Cuando el Espíritu Santo estaba sobre él, sin el Espíritu Santo lo vencieron a Sansón. Sin el Espíritu Santo, Sansón fue rápidamente un esclavo. Sin el Espíritu Santo, Sansón anduvo en cadenas, amado hermano. Por eso la necesidad de tener el Espíritu Santo, hermano, para que seamos libres de todas las ataduras, para que seamos libres de todo el pecado, para que seamos libres de toda opresión del diablo, para que seamos, amados, libres, hermano, de toda contaminación, hermano. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Gloria al nombre del Señor, hermano. Hay algunos que dicen: yo quiero el Espíritu Santo para danzar, dice. No pida el Espíritu Santo para danzar. Pida primero el Espíritu Santo para poder resistir. Pida primero el Espíritu Santo para poder soportar. Pida el Espíritu Santo para, amada hermana, enfrentar todas las batallas. ¿Se acuerda usted a los apóstoles de Jesús? Que le estaba diciendo. Jesús les dijo que les hablaba por alegoría y ellos no entendían. Y Jesús les dijo: cuando venga el Espíritu, Él les hará entender todas las cosas, les recordará y los guiará a toda verdad y a toda justicia. Y después, en los otros pasajes de la Biblia, Él les dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo les ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y los discípulos le dijeron: ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que tú, Jesús, sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Santo es el nombre del Señor Jesús, hermano. Porque de cierta manera Dios, a través del Espíritu Santo, nos abre el entendimiento. Y nos abre, amados hermanos, la comprensión que tenemos de la vida. Y empezamos, amados hermanos, a depender de Dios y de su palabra. Empezamos a confiar plenamente en Dios y su palabra. ¿Cómo es posible, amado hermano? ¿Cómo es posible que nosotros, leyendo Hebreos capítulo 11, donde habla, amados hermanos, acerca de los grandes hombres de la fe, de hombres, amados hermanos, que dice la Escritura, apagaron fuegos, de hombres, amados hermanos, que cerraron boca de leones, de hombres que evitaron filo de espada, dice la Biblia, de hombres, amados hermanos, que fueron valientes de renombre? Como nosotros, hermanos, leyendo el ejemplo de estos hombres y sabiendo que la victoria que ellos tuvieron no fue con ejército y no fue con espada, sino que la victoria que el Dios del cielo les dio a estos hombres fue por la gracia del Espíritu Santo de Dios, porque está escrito: no con espada, no con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros entendiendo, o leyendo mejor dicho, porque una cosa es leer, otra es entender. Y nosotros leyendo estos pasajes de la Biblia no entendemos y andamos siempre derrotados. Y andamos siempre tristes. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 que hay tiempo para todo. Y que para cada cristiano hay un tiempo de reír y hay un tiempo de llorar. La Biblia lo dice con claridad.
No podemos anular, amados hermanos, el concepto de la Escritura. No podemos anular lo que Jesús dijo, que en el mundo tendremos aflicción. No podemos eliminar lo que Pablo dijo, amados hermanos, en el libro de los Hechos, que es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo no puedo, amados hermanos, quitar esa parte de la Biblia. A mí me encantaría, amado hermano, decirte que nunca vas a tener una prueba. Me encantaría decirte, pero no lo puedo hacer, amado hermano. Yo no te puedo decir eso, hermano. Yo no te puedo decir que nunca vas a sufrir. Yo no te puedo decir que nunca vas a tener tribulación. Dios me libre y jamás yo te diga que nunca vas a ser probado. Pues el apóstol Pedro dice que habrá momentos en los cuales nuestra fe tendrá que ser puesta a prueba. Nuestra fe tendrá que ser probada por Dios. En algún momento de nuestra vida Dios va a tener que probar a ver cuánta fe tenemos. Va a haber un momento, hermano, en nuestra vida en el cual el Dios del cielo, el cual es soberano y quien hace como Él quiere, y Él hace según su voluntad y no tiene que preguntarle nada a nadie. Y Él no tiene que preguntarle a usted, Él no tiene que preguntarme a mí. Dios no tiene que preguntarme a mí y decirme, Pastor Jaime, o como Dios quiera llamarme. No sé cómo Él me quiera llamar a mí. Yo no sé si Él no me va a preguntar a mí, Jaime, ¿estás listo para pasar la prueba, la tribulación? Él no va a preguntarme eso. Él va a mandar la prueba y la tribulación. Él no le va a preguntar a usted si está listo. Él no le va a preguntar a usted si usted quiere una prueba. Él no le va a preguntar a usted si usted quiere atravesar una prueba o no. No le va a preguntar Él. El Señor va a tener que probar nuestra fe, amados hermanos. El Dios del cielo va a poner a prueba lo que nosotros realmente somos, amados hermanos. Él va a probar nuestra fe. ¿Sabe para qué? Para ver si hemos edificado en la arena o si hemos edificado en la roca. ¿Cuántos cristianos, cuántos hermanos en la fe en el mundo entero han sido probados por parte de Dios? Y muchos han sido hallados que han construido sobre la arena. Porque han venido las lluvias, los vientos, la tempestad. Ha sido tan fuerte el remesón, el sacudimiento, que, amados hermanos, esa casa cayó. Y como dice la Biblia, su ruina fue grande. Pero también cuántos cristianos que han sido sacudidos, pero su casa han venido los vientos, las tempestades, han venido todo tipo de dificultad, pero esa casa ha permanecido en pie. ¿Por qué? Porque estaba edificada en la roca que es Cristo. Estaba edificada en la roca inconmovible. Estaba edificada en la roca que otros han desechado. Pues la Biblia dice que Jesús es la piedra reprobada por muchos, que Jesús es la roca desechada por los edificadores. Hay edificadores que desechan al Espíritu Santo de Dios en su vida y dicen, no, yo no voy a caminar por el Espíritu Santo. Yo no voy a hacer lo que el Espíritu Santo diga. Yo voy a hacer lo que mi corazón me diga. Ese es un error tremendo. Eso es un error terrible, amados hermanos. Es la peor decisión que nosotros podemos tomar en nuestra vida, amados hermanos. No depender del Espíritu Santo es el peor, amado hermano, de las decisiones que podamos tomar en esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque si la decisión que llegamos a tomar sea la equivocada, nuestra ruina va a ser grande. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos han sido probados? ¿Cuántos han sido hallados todavía permanentes? ¿Y cuántos, amados hermanos, han caído? Yo no lo sé, porque yo no ando contando ni averiguando la vida de cuántos caen y cuántos siguen en pie. Yo no ando contando ni ando averiguando a ver si este está en pie, este está mal, amado hermano. Hablo en el sentido de la maldad. Hablo en el sentido de criticar, de murmurar y de decir, nos resistió una simple prueba. Tenga cuidado. Yo no hablo en ese sentido, amados hermanos, porque yo tengo una tarea de investigar, de indagar en algunos de ustedes, de ir viendo qué es lo que le pasa, por qué usted está así. Santo es el nombre del Señor. Pero no para murmurar de usted, no para echarle al piso, sino todo lo contrario, para que Dios me ayude y tengas una palabra de aliento y confíes y creas en el Dios del cielo, que el Dios eterno tiene todo el poder para sostenernos, para levantarnos, para ayudarnos. Aleluya.
Yo no le puedo decir a usted que usted no va a ser afligido. Pues la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas son las aflicciones del justo? Muchas, dice la Biblia. Yo no sé cuánto significa muchas. En mi mente la palabra muchas me indica una cantidad, pero no puedo definirla. No puedo decir son 100, son 200, son 300. No la puedo definir a la palabra muchas en cantidad. Pero solamente con entender el pasaje de la Biblia dice que muchas son las aflicciones que tiene un cristiano. Muchas son las aflicciones que vienen sobre un hijo de Dios. Muchas son las aflicciones que vienen sobre un siervo de Dios. Muchas son las aflicciones que vienen sobre los que han decidido creerle a Dios. Muchas son las aflicciones sobre los que han venido y han decidido entregarle su vida a Cristo. Los que han medido, amados hermanos, el peso del llamado de Dios. Los que han entendido el llamado que el Dios del cielo les ha hecho. Aleluya, gloria a Dios, hermano. ¿Cuál es el llamado de Dios que Dios nos ha hecho? Permanecer fieles, si es posible, hasta la muerte. Como le digo a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta cuándo, sé fiel hasta la muerte. Ese es el llamado de Dios. Ser fieles hasta la muerte. Siguiendo, por supuesto, el ejemplo de Jesús. Que Jesús tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Dice la Biblia. ¿Qué significa que se humilló a sí mismo? Que siempre estuvo buscando de Dios en todo momento. Jesús, amado hermano, siempre dependió de Dios. Siempre dependió de la oración. Siempre estuvo entregado a la oración. Cuando estuvo en el Getsemaní, cuando le llegó la hora de ir a la cruz, cuando llegó el momento de entregar su vida por todos nosotros y por el mundo entero, cuando le llegó la hora, amados hermanos, de sufrir lo que en la escritura estaba escrito, porque Jesús sabía lo que le iba a pasar. Jesús tenía el conocimiento de todo lo que le iba a tocar padecer. Ya leímos la semana el domingo algunos pasajes de la Biblia donde Jesús le mencionó a los discípulos, y usted lo ha leído. Hay capítulos que dice Jesús anuncia su muerte. Jesús sabía que le tocaba morir. Jesús sabía que iba a tener que morir. Y en el huerto de Getsemaní, ¿qué pasó? Se enfrentó, amados hermanos, a una lucha, a una aflicción enorme. Para que se cumpla lo que Isaías capítulo 53 dice: como cordero afligido no abrió su boca. Como un cordero, ¿cómo dice? ¿Un cordero qué? Un cordero afligido. Un cordero en aflicción. Un cordero en dolor, en prueba, en dificultad. Pero ¿qué es lo que hizo en ese momento Jesús? ¿Qué es lo que hizo el Señor en aquel momento? Se sujetó a la voluntad del Padre Celestial. Se sujetó en las manos de Dios. Jesús entregó su vida en las manos de Dios. Jesús le encomendó al Padre Celestial ese momento. Por eso es que Él dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Nosotros también podríamos decir al Señor: Señor, pasa de mí esta copa. No permitas que sufra esto, Señor. A veces le decimos: Señor, si tú me amas, no permitas que pase nunca por esto. No permitas, pero a veces, hermano, no podemos hacer eso. Jesús le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, ¿qué hizo? Se encomendó en la aflicción. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En la aflicción, hermano, encomiéndate en las manos de Dios. En la aflicción, hermano, ora y habla con Dios, hermano. En la aflicción, hermano, dobla rodillas delante del Dios del cielo, hermano. En la aflicción, humíllate delante de Dios, hermano. En la aflicción, reconoce que necesitas de Dios, hermano. En la aflicción, reconoce que Dios es grande, hermano. En la aflicción, usted reconozca, amado hermano, que necesita y que depende de Dios, hermano. Jesús lo hizo. Jesús se encomendó. Jesús se dedicó a la oración. ¿Y qué pasó? Se puso de pie y fue dispuesto, amados hermanos, a sufrir la cruz. Fue dispuesto con valor, hermano, a enfrentar la cruz del Calvario.
Con valor enfrentó todos los azotes, con valor enfrentó los golpes, con valor enfrentó, amados hermanos, la corona de espinas. Con valor, amado hermano, enfrentó la humillación. Le despojaron de su ropa, le dejaron en ropa interior y le pusieron una túnica escarlata. Se burlaban de él, lo abofeteaban, lo golpeaban. Con valor cargó una cruz hasta el Calvario. Con valor fue traspasado de manos y pies. Pero ¿por qué pudo soportar toda esa aflicción el Señor? Porque se encomendó en las manos de Dios. Se entregó en las manos de aquel que es poderoso para socorrerlo, de aquel que es poderoso para sostenerlo. ¿Cuántos decimos amén a nuestro Dios, hermano? Alabado sea el nombre de nuestro Dios para siempre. ¿Cuántos bendicen a Dios, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase, mire, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Santo es el nombre de nuestro Dios. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y que el Señor lo reprenda. Y el versículo 15 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Santo es el nombre del Señor, hermano. Es decir, que Cristo fue afligido, ¿para qué? Él fue afligido para que usted y yo seamos libertados, para que usted y yo seamos libres. Y a Él no le importó ser afligido, a Él no le importó sufrir, con tal que tú y yo seamos libres del miedo, del temor a la muerte. Por eso dice la Biblia que Él destruyó con su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Él con su muerte destruyó al diablo, dice la Escritura. Él con su muerte venció a los demonios, hermano. Él con su muerte venció, amados hermanos, el infierno. Él con su muerte venció al mundo, aleluya. Cuando Cristo rechazó el pecado, venció el mundo, venció la tentación, hermano. Y Él es poderoso para sostenernos a todos nosotros. Él es poderoso para sostenernos. Él es poderoso para ayudarnos. Él es poderoso para levantarnos. Porque Él venció en la cruz del Calvario, hermano. Mire, porque en la cruz del Calvario no murió un cobarde. En la cruz del Calvario no murió un cobarde. En la cruz del Calvario murió, amados hermanos, el hombre más valiente que hemos conocido en la faz de la tierra, hermano. En la cruz del Calvario murió un hombre valiente, hermano. En la cruz del Calvario venció un hombre valiente, hermano. En la cruz del Calvario estuvo un hombre valiente, hermano. Él fue valiente del principio hasta el final, cuando entregó el Espíritu al Padre, hermano. En la cruz del Calvario estuvo, hermano, colgado un hombre valiente, al cual Poncio Pilato se burló y puso una placa diciendo: Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Y aunque él lo dijo como broma, aunque él lo dijo como burla, aunque él lo dijo como escarnio, en realidad Jesús era Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Y hasta el día de hoy Él es Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén al Dios del cielo, hermano? Por eso es que tenemos un Dios poderoso. Por eso es que tenemos un Dios victorioso. Por eso que tenemos un Dios que puede ayudarte en tu debilidad, en tu aflicción, que puede ayudarnos en nuestras necesidades.
Él nos puede ayudar, hermano, a soportar. Él nos puede ayudar, amado hermano, a resistir. Él nos puede ayudar, hermano, a vencer. ¿Cuántos dicen amén? Él nos va a librar de todas las aflicciones. Ninguna aflicción es eterna, ninguna aflicción será duradera. Solamente durará un poco de tiempo hasta que el Dios del cielo te perfeccione. Hasta que el Dios del cielo te pula como se pule el oro. Hasta que Dios saque brillo de ti, hermano. La aflicción solamente durará un tiempo. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Pues en 1 Corintios dice la Escritura: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el Dios del cielo, el cual no los dejará soportar, no los dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación el Señor les dará la salida para que podáis soportar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar la fortaleza, Él te va a dar la salida para que puedas soportar. A su nombre, gloria, hermano. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Cuántos confían realmente en Dios, hermano? Empiece a confiar en el Dios del cielo, hermano. Acuérdate siempre que en la cruz no estuvo un cobarde. Si hubiésemos sido nosotros, quizás yo dejaría de confiar en Dios, hermano. Si hubiese sido yo hubiese dejado de confiar, hermano. Pero no, en la cruz del Calvario estuvo el hombre más poderoso, hermano. Estuvo el hombre más valiente en la tierra, amados hermanos. Estuvo el hombre, amados hermanos, que ni la muerte pudo con él, aleluya. ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu batalla? ¿Cuál es tu lucha? ¿Dónde está tu batalla? ¿Dónde estás peleando la lucha? ¿Enfermedades? ¿Persecuciones? ¿El pecado? ¿El miedo a los desastres naturales? ¿Problemas en la familia? ¿Problemas en el matrimonio? ¿Problemas con tus hijos? ¿Problemas con los hermanos? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu batalla? ¿Cuál es tu dificultad? No me lo digas a mí, cuéntaselo a Dios. Cuéntaselo al Dios del cielo. Y dile al Señor: Señor, ya no puedo. Dile: Señor, Señor, ya no avanzo. Dile como dijo Arnaldo Torres en una prédica que se me quedó muy grabado a mí. Arnaldo Torres dijo que en un momento de su ministerio, tantas eran las pruebas, tantas eran las batallas, tantas eran las luchas que el hombre tenía, que ya no podía con todo eso. Lo único que Arnaldo Torres dice que hacía en su oración, lo único que él podía decirle de rodillas a Dios era simplemente decirle: Señor, ayúdame. Era lo único que Arnaldo Torres le decía al Señor: Señor, ayúdame porque ya no puedo. Señor, ayúdame porque ya no sé más hacer. Ayúdame, Dios mío, porque no sé qué será de mí. Era lo único que él le decía a Dios en su oración en ese momento. En el momento de la dificultad le decía: Señor, ayúdame. Y mira, Arnaldo Torres hasta el día de hoy vive. Arnaldo Torres todavía está allá en Estados Unidos. No recuerdo cómo se llama el lugar donde él tiene su iglesia. Si alguien sabe, me lo dice. Pero ahí está todavía hasta el día de hoy Arnaldo Torres. Él todavía se encuentra ahí. Ahora es un hombre anciano. Ahora es un hombre anciano. Escucha sus prédicas, hermano. Escucha las prédicas de este hombre de Dios, hermano. Escucha las prédicas de Arnaldo Torres y vas a entender lo que hoy te estoy diciendo, amado hermano. Entiende lo que Arnaldo Torres vivió, lo que los hombres de Dios han vivido. Escúchalos. Escucha a los hombres de Dios. Escucha a los siervos de Dios. Escucha, lee el ejemplo de la palabra. Lee el ejemplo de los hombres de Dios. Lee el ejemplo de Moisés. Cómo Moisés tuvo que ser valiente para soportar en medio de esa congregación rebelde. Cómo Moisés tuvo, amados hermanos, la fe y el valor para aprender a esperar en Dios. Lea de Josué. Lea de todos los hombres de la Biblia. Lea de Ruth, una mujer de fe en la palabra de Dios. Lea de Rahab, una mujer en la palabra de Dios. Lea, amado hermano, de María Magdalena. Lea de María, lea de Marta.
Lea la palabra de Dios de los hombres y mujeres que Dios ha dejado escrito aquí. ¿Por qué ellos vencieron? Porque ellos siempre confiaron en Dios, hermano. Ellos siempre confiaron en Dios, amado hermano. Ellos no creyeron en vano, hermano. Su fe era verdadera, iglesia. Su fe verdaderamente estuvo fundada en la roca inconmovible, hermano. Su fe verdaderamente estuvo edificada sobre Cristo, aleluya. Cuéntele sus problemas a Dios en oración y confíe en el Dios del cielo, hermano. Quizás Dios a veces pone aflicciones en nuestra vida para guiarnos al arrepentimiento. Quizás Dios pone aflicciones en nosotros para que nos arrepintamos de algo, yo no sé. Quizás algo estamos haciendo mal, entonces ¿qué tiene que hacer Dios? Permitir la aflicción para que reaccionemos, nos demos cuenta de lo que estamos haciendo mal. Para que retornemos al camino, volvemos al camino y no tengas miedo de volver al camino. No tengas miedo de regresar a los brazos del Señor. Si Él mismo lo dice en su palabra, volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Si de alguna manera, amados hermanos, si de alguna manera usted quiere saber de hombres de aflicción, acuérdese siempre de Job. Acuérdese cómo Job fue afligido, pero también recuerde la grande victoria que Dios le dio al final. ¿Cuántos dicen amén al Señor, hermano? El mismo rey David, el cual escribió este salmo, cuánto tiempo pasó aflicciones, dificultades, amado hermano, pero el Dios del cielo siempre lo levantó, lo ayudó, porque David se humilló, se arrepintió delante de Dios. Y David le dijo al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él sabía que con el Espíritu Santo de Dios uno puede seguir, con el Espíritu Santo de Dios uno puede avanzar, con el Espíritu Santo de Dios uno puede hacer batalla al enemigo, aleluya. Este salmo que leímos esta noche dice: muchas son las aflicciones del justo, pero también nos deja una esperanza grande y maravillosa. No solamente te dice Dios que te va a tocar sufrir, Dios también te deja una respuesta extraordinaria. Y Dios dice: pero de todas te librará Jehová. Pero de todas tus aflicciones Dios te librará. De todas las aflicciones que vengan a tu vida, el Dios del cielo te sacará en victoria. De todos los problemas que vengan a tu vida, si oras y confías en Él, el Dios del cielo siempre te dará la salida. Nunca te dejará caer, nunca te dejará postrado. Y si llegas a caer, Él te va a volver a levantar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y no te dejará postrado por siempre. Te dejará postrado por un momento, pero luego vendrá su salvación grandiosa. Luego vendrá su libertad maravillosa. Luego vendrá su misericordia, su bendición para nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que decirle hoy al Señor, hermano? Tenemos que decirle: Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios mío, a seguir adelante. Ayúdanos, Dios mío, a seguir batallando. Ayúdanos, Dios mío, a seguir peleando esta batalla. Pero sigue adelante, no te rindas. Pero sigue adelante, no claudiques. Pero sigue adelante, no te dejes vencer. Pero sigue adelante, mantente firme, mantente en pie. Pero sigue adelante confiando en que Dios es poderoso, hermano. Solo de esa manera podremos seguir adelante, hermano. De todas las aflicciones Dios tiene el poder para librarte. De todas las aflicciones Dios tiene el poder para levantarnos. De todas las aflicciones el Señor nos podrá ayudar, hermano. De toda aflicción Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar, hermano. Él nos va a ayudar. Solamente confiemos en Él. Confiemos en Él con plenitud. Confiemos en Él en verdad. Confiemos en Él, hermano. Yo sé que duele. Yo sé que duele, hermano. Yo sé que es difícil a veces. Yo sé que a veces se cruzan pensamientos por la mente. Yo entiendo, hermano, lo que se siente. Yo entiendo, hermano, lo que a veces se llora.
Y Dios lo entiende mejor todavía. Dios lo entiende mejor todavía. Y Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Él va a ayudar a su pueblo. Él va a ayudar a su iglesia. Él va a ayudar a sus hijos. Él los va a ayudar a los que confían en Él. Él los va a ayudar. Vamos, dígale al Señor: Señor, ayúdame. Si quizás no tienes palabras para decirle a Dios, por lo menos dile esa palabra: Señor, ayúdame. Si quizás muchas veces ya no sabes ni cómo orar, por lo menos dile: Señor, ayúdame. Ayúdame en esta necesidad, ayúdame en esta dificultad. Hoy estás llorando. Hoy estás llorando, pero no será para siempre, hermano. Más adelante te tocará reír. Más adelante serás feliz. Más adelante la sonrisa Dios pondrá en tu rostro. Quitará esas lágrimas de tu rostro. Enjugará, Dios mío, el Señor enjugará esas lágrimas. Él mismo se encargará de limpiarlas, de enjugarlas. Señor Jesús, Padre, tu bendición, Dios mío, para mis hermanos. Oh Dios del cielo, usted, Dios mío, Padre, me guió, Dios mío, a compartir esta enseñanza a mis hermanos, Señor. Gracias, Dios mío, por tu misericordia, oh Dios. Gracias, Dios, porque tenemos un Dios poderoso. Gracias, Dios, porque en la Biblia tú te muestras no como un Dios derrotado ni un Dios vencido, Señor. Tú en la Biblia, Dios mío, te presentas como un Dios poderoso, Señor. Y en la Biblia, Dios mío, todos los hombres, la mayoría de los hombres, Señor, los que confiaron en ti, siempre tú los ayudaste, Señor. Siempre, Dios mío, tú los levantaste. Siempre les diste victoria, Señor. Y sobre todo les diste la más grande victoria, Señor. La más grande victoria, Dios mío, que ellos, después de su muerte, están en el cielo. Están a tu lado, Dios mío. Señor, ayuda, Dios mío, a mis hermanos, Señor. Ayúdale, Dios mío, a todos ellos, Padre. Oro, Dios mío, por ellos, Señor. Oro, Dios mío, por ellos en esta noche, Señor. Lo hago por ellos, Dios mío, porque en la mañana ya oré por mí, Señor. En la mañana ya oré por mí, Dios mío. Ahora oro por ellos, Dios mío, para que tú los ayudes. Para que tú, Dios mío, los fortalezcas, Señor. Para que, Dios mío, usted nos ayude, Dios mío, a confiar en usted, Señor. Para que usted, Dios mío, nos ayude, Dios mío, en los momentos de dificultad, Señor. Creemos que tú tienes poder, Señor eterno. Creemos, Dios mío, que tú eres grande, poderoso, Padre. Que tú nos puedes ayudar, Dios mío, en las dificultades, amado Dios. Encomendamos nuestras vidas en tus manos, amado Señor. Así, Dios mío, como los discípulos, Padre. Así como los discípulos, Dios mío, cuando fueron, Dios mío, perseguidos. Tu palabra dice, Dios mío, que ellos se reunieron, Dios mío. Se reunieron juntos, Dios mío. Y levantando sus manos al cielo, pidieron ser llenos del Espíritu Santo. Pidieron, Dios mío, fuerza para seguir predicando. Pidieron fuerza para seguir adelante. Y usted, Dios mío, los llenó del Espíritu Santo y pudieron seguir, Dios mío. Siguieron adelante, Señor eterno. Dios mío, bendice a todos mis hermanos en esta noche. Ayúdalos, Dios. Ayúdales a todos, Padre, en su debilidad. Cuando estén a punto de caer, cuando estén a punto de ceder a la tentación, ayúdales. No los dejes, Dios mío, caer. No los dejes, Dios mío, claudicar. No los dejes, Dios mío, darse por vencidos. No nos deje, Dios mío, dejarnos vencer, Señor. Ayúdenos, Dios mío, Padre, por amor de su nombre. Ayúdenos, amado Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, su bendición para todos.
Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Divino Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, Padre Celestial. Amén. Y amén, Señor Jesús. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuántos confían en nuestro Dios, hermano? Eso. ¿Cuántos confían en nuestro Dios, hermano? Tenemos que confiar en el Señor, hermano. Confiemos en nuestro Dios. Él tiene nuestras vidas en sus manos, hermano. Nada pasa en nuestras vidas si Dios no lo permite. Nada sucede en nosotros, hermano, si Dios no lo permite.